Buen día, profesor. Oiga, profesor, queremos que nos hable acerca de eso que yo oí por ahí con una revista que dicen que no sé qué, que el mundo se va a destruir porque Armagedón, por eso que es eso. Hombre, pues estudiantes, no se asusten, que laven solamente su vestidura porque no anden en cuero. ¿Qué es lo que quiere que yo más o menos le explique? Bueno, profesor, que tenemos miedo porque es el fin del mundo, el Armagedón, profesor. Bueno, quiero decirle que eso aparece en un libro que se llama Apocalipsis, en otra Biblia dice Revelación, en otra Biblia dice no sé qué, pero es lo que va a suceder. Apocalipsis significa lo que vendrá. Y lo que vendrá es muchas veces lo que llaman profecía, algo que va a suceder. En Jesús decían que era un adivino, una adivinanza, pero de adivino a profecía hay mucha diferencia. Yo quiero hablarle porque es que esta palabra solamente se encuentra una sola vez en la Biblia. Y aparece allá en los capítulos 16, versículos 14 al 16, aparece esta palabra. Pero es una gran mentira cuando nosotros vemos que la Biblia no es más que un archivero de historias que ya sucedieron y pasado. En este lugar se encontraban los jefes de los ejércitos para pelear uno a uno y el que ganara inmediatamente dominaba a los demás. Fue el caso de David y Goliat. Y David era el bueno y Goliat era el malo, pero resulta que muchas veces en la única película donde muere el bueno es en el mártir del Calvario y los malos siguen reinando. Sabata, cuando hace el papel de bueno, mata y acaba con los bandidos a punta de pistola. Ringo, Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, el famoso Rocky, totalmente todas esas cuestiones que nos pasan en las películas capitalista del mundo, pero resulta que matan al bueno, que es un socialista, y quedan los malos, y de ahí proviene de esa raza, se puede decir, de esa cultura, donde proviene la palabra Armagedón, surge después de la Segunda Guerra Mundial el famoso capitalismo moderno, donde entran un poco de potencia y entonces la maldad sigue reinando y matan a los buenos para robarle, saquearlo. Pero vamos a ver qué es esto. Ya eso sucedió, pero primero que todo tendríamos que hablar y que vayan a buscar en este diccionario qué significa Armagedón, porque esa es una palabra que en español significa un montículo de tierra o un pedazo de tierra, una hectárea, como el pantano de Vargas, sí, más o menos como el pantano de Vargas. Cuando fue la cuestión colonizada allá era en Pichincha o la cuestión de Carabobo o algo así, por eso sí, así un pedazo de tierra. Pero a la luz de hoy, ¿dónde carajo va a caber en una parcelita donde puede caber David y Goliat peleando a espada, uno o dos, o unos ejércitos de unos 500 soldados cada uno, algo así? Pero ¿dónde van a caber millones de soldados chinos, japoneses, rusos, norteamericanos, ingleses, de la Unión Europea, de la Euroasia, de África, etcétera, etcétera, en una parcelita en Asia Menor, para que se cumpla la palabra profesión cuando ya eso fue cumplido y que solamente aparece aquí en este capítulo 16, del 14 al 16, y que en los demás lo relacionan allá en otros capítulos, como en 2 de Tesalonicenses 16:9, en Revelación o Apocalipsis 19:11 al 16, y en Sofonía 2:3, donde allá no aparece ninguna palabra esta, sino que se relaciona con el Señor de Señores. Entonces los grandes hermenéuticos bíblicos vienen y pasan de aquí y dicen que es allá que viene un caballo blanco, pero aquí no habla nadie de un caballo blanco ni de nada, sino que dice en el 15, mira, vengo como ladrón, feliz es el que se manifiesta, feliz es el que se mantiene despierto, feliz es el que guarda su prenda de vestir exteriores, para que no ande desnudo y la gente mire su vergüenza. Y los reunieron
en el lugar que en hebreo se llama Har Magedón, que es un montículo de tierra, profesor, una parcela, profesor, más grande que la cancha de Nueva Granada aquí en Barranquilla y más grande que la de Sevillar o una 2 parcelas en Galapa, profesor. Sí, así más o menos, o como fue la cuestión del pantano de Vargas, un puente donde, bueno, así, eso ya sucedieron. Eso sucedió y quedó en la historia, en el archivo, cuando peleaban aquellos reyes y todas esas cuestiones, ¿se acuerdan? David, Goliat y esa cuestión. Por lo tanto, aquí aparecen 7 tazones. Los 7 tazones de la cólera de Dios, y que cuando llega todo esto a Roma y a Grecia, hablan de estas cosas y la ponen como si fueran unas cuestiones que no ha sucedido y que va a suceder. Pero ya esto fueron guerras que sucedieron en ese lugarcito cuando se enfrentaban unos ejércitos con lanza y espada y cuestiones, pero hoy no hay lanza ni espada, sino hay misiles y cuestiones, y que no hay ningún pedacito de tierra o cancha o montículo, como le dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un montículo de tierra alta donde se encontraban en aquellas épocas, como le dice aquí en el libro. Y lo reunieron en el lugar que en hebreo se llama Har Magedón. Ya estas guerras sucedieron en la época de las espadas y las ondas de David, Goliat y esas cuestiones, pero que a la luz de hoy, con los sistemas económicos que existen, el capitalismo robando, sí, como ladrón en la noche, y los imperios a los países subdesarrollados y atrasados, ya no pueden venir con una espadita, manda a David y tú mandas a Goliat y tal, para ver cuál de los dos gane, el que gane se dueña de la vaina. Entonces hoy estamos viviendo una Palestina, estamos viendo bien, no en un pedacito montículo, sino en una Asia entera, y que después del Éufrates y antes del Éufrates, que desemboca en el Golfo Pérsico, sí tienen una realidad en cuanto a que son los personajes que están en escena, pero no con una espadita, una cuestioncita, y que no es aquellas guerras que ya sucedieron, que es lo que narra el libro, y por eso lo escribieron. Y ya Juan, anciano de 100 años, en sus visiones de anciano, escribe esto según que todo esté manoseado, y entonces le pone en revelación, Apocalipsis, o lo que sucederá cuando fueron cosas que ya sucedieron actualmente, y por eso se escribe. Y oí una voz fuerte procedente del santuario decir a los 7 ángeles: vayan y derramen en la tierra los 7 tanques de gasolina, profesor. Lo que se reúne, profesor, no, los tazones de la cólera de Dios. Y el primero se fue y derramó su tazón en la tierra, y una úlcera perjudicial y maligna llegó a estar sobre los hombres que tenían la marca de la bestia salvaje y que adoraban a su imagen. Y el segundo derramó su tazón en el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y toda alma viviente murió. Las cosas que había en el mar murieron, o murió, o sea, está en pasado, y eso sucedió. Y sin embargo, al ser una visión, se traspasa a un pasado que todavía no ha sucedido y que viene ya siendo profetizado allá en aquellas épocas antes de Jesucristo, cuando se reunían aquellos reyes, David y toda esa gente. Y el segundo derramó el tazón en el mar, y el tercero lo derramó en los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y si el ángel dice: tú, aquel que eres y que eras, el leal, o sea, ten presente, tú, aquel que eres y que eras, es ahora y en el pasado. Tú, aquel que eres y que era el leal, era justo porque has dicho estas decisiones, porque ellos derramaron la sangre de santos y de profetas. O sea, ya la derramaron, ya pasó. No la van a derramar, la derramaron, ya pasó.
Actualmente los santos son otros, la gente que está peleando para defender su tierra santa, para defender su Palestina, para defender a Irán del robo, del saqueo y todas esas cuestiones y de la economía realmente mundial que opta o quiere que todo el mundo entregue su riqueza a un solo imperio. En aquella época era el imperio romano, por eso sí, en aquella época era el imperio romano, pero Roma no peleó en este Armagedón. Ahí peleaban los reyes antiguos del Asia Menor. Esto tiene muchos años, por eso es un archivero. Y tú le has dado a beber sangre, lo merecen. Y oí al altar decir, si Dios, el Todopoderoso, verdaderas y justas son tus decisiones judiciales, oh Dios. Y el cuarto derramó su tazón sobre el sol, y el sol se le concedió chamuscar con fuego a los hombres, y los hombres fueron chamuscados con gran calor, pero blasfemaron contra el nombre de Dios, que tiene la autoridad de asesinar, de matar, porque Dios que toda esa autoridad está y viene con plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y el quinto derramó su tazón sobre el freno de la bestia salvaje, y su reino se oscureció, y empezaron a reunirse y a roerse las lenguas de dolor en toda la tierra, pero blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras o maldades. Y el sexto derramó su tazón sobre el gran río Éufrates, el gran río Éufrates, que es el que atraviesa desde allá donde nació el paraíso terrenal, al noreste de Irán, o de aquellas tierras del Éufrates, allá en el Asia Menor, o Asia Meridional, o Medio Oriente, en la parte este del Jordán, que es donde viene después, allá hacia el oriente viene el Éufrates, y este Éufrates atraviesa junto con los brazos que tiene, como el San Juan, el Atrato, el San Jorge, etcétera, pero que allá se llamaban el Pisón, el Davilá, el no sé qué, y eso era el paraíso terrenal. Pero blasfemaron contra este Dios. Y el sexto derramó su tazón sobre el gran río Éufrates. Todavía existe el Éufrates, desemboca en el Golfo Pérsico, que es puro petróleo, y es lo que quiere el imperio norteamericano. Y ya no tiene poder para adueñarse de estas cosas, al menos que desate 70 bombas atómicas contra un pueblito. Y su agua se secó, y sin embargo estos son los justos del Señor. Y su agua se secó para que se preparara el camino para los reyes procedentes del nacimiento del sol. Hay aquí una gran verdad, procedente del nacimiento del sol. O sea, aquellos que... ¿Dónde nace el sol? En el oriente. Y de oriente se le llama el sol naciente a los japoneses, a los chinos, a toda esa cantidad de gente, pero que en aquel entonces, cuando sucedieron estas cosas, en ese Armagedón, no existía la nación china ni la nación japonesa. Esto sucedió y lo piensa Juan, y lo saca de las grandes leyendas del ayer, porque no aparece en los demás libros donde se habla de el Señor de los señores, el no sé qué, en Tesalonicenses, y esas cuestiones hablan de otra cosa, pero solamente de Armagedón habla en este pedacito donde dice, y lo reunieron en el lugar, o sea, ya sucedió, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día los que andan predicando, andan diciendo que eso no ha sucedido y que va a suceder. Y resulta que nosotros estamos viviendo una historia donde estamos viendo guerras, carratico, en diferentes Armagedones, en diferentes partes del mundo, y que no es ese montículo de tierra de unas cuantas hectáreas donde no podrían caber los millones de combatientes de la China. Esa China que ha sacado de la pobreza a más de 200 millones de habitantes en una tierra donde los imperios
del Kuomintang, del japonés del ayer, trataron de matar también de hambre y asesinar hasta que aparece un Mao Zedong. Entonces mucha gente no analiza otros pensamientos y nos hemos quedado solamente con un archivero de historias pasadas y antiguas que se han pospuesto y la interpretan para un futuro donde ya no caben, porque ya no se está peleando con la espadita de Juanchito ni con el cuchillo que hace un herrero y que lo tiene Barrabás en la cintura para matar a un soldado romano, sino que ya con una sola bombita se puede acabar un país entero. ¿Sí o no? Sí, profe, usted tiene razón. Bueno, sigan leyendo y buscando sobre Armagedón para que ya que no encuentran esa palabra en más ninguna parte, sino en el pedacito donde peleaban antes.